Nuevo escándalo por vacunaciones de privilegio contra el COVID-19 en América del Sur. Primero fue Perú con su vacuna Gate y ahora es Argentina con sus vacunas VIP, lo que llevó a la dimisión del ministro de Salud tras conocerse que varias personas cercanas al gobierno se inocularon antes del inicio de la campaña de inmunización. En Rusia, el Tribunal de Moscú rechazó la apelación de la sentencia del líder opositor Alexei Navalny y ratificó la pena suspendida de 3.5 años de prisión, un juicio calificado de arbitrario por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, la justicia acortó su condena original por el tiempo que ya había pasado bajo arresto domiciliario. Miles de personas en Myanmar continúan manifestándose en contra del golpe militar del 1 de febrero y exigen la liberación de la líder derrocada Aung San Suu Kyi. Rechazan la muerte de una joven que fue herida de bala por las autoridades durante una de las protestas. Según fuentes médicas, hoy 6 personas han resultado heridas de bala. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre un gusto saludarlos. El escándalo de las vacunaciones irregulares en las cúpulas del poder en América Latina no para. Luego de conocerse el vacuna Gate en Perú, que ha llevado a la dimisión de altos funcionarios del gobierno, se destapó en Argentina el llamado vacunas VIP, que llevó a renunciar al ministro de Salud después de que se conocieran que algunas personas de su entorno fueron vacunadas sin respetar los turnos establecidos. Carla Bisotti será la nueva encargada de la salud del país y asumirá el cargo hoy sábado. Veamos el informe de Juan Pupiales. Un escándalo en medio de un momento clave. Coincidiendo con los primeros días de la vacunación para mayores de 70 años, se conoció que personas cercanas al ya exministro de Salud, Ginés González García, han recibido un trato privilegiado y se han saltado los turnos para acceder al antídoto. Un periodista cercano al Ejecutivo destapó lo que se ha denominado como vacunación VIP, una situación que llevó al presidente Alberto Fernández a pedir la renuncia de González, quien dimitió, no sin antes explicar que las personas vacunadas pertenecían a los grupos competentes y mencionando también una confusión involuntaria. Lamentaría sinceramente que semejante malentendido pudiera deslucir una gestión que dio un fuerte impulso a la reconstrucción del sistema de salud. González García ya había sido ministro de Salud a comienzos del 2000 y estuvo en el cargo desde el comienzo de la pandemia, destacando por conseguir que Argentina se convirtiera en el primer país de América en usar la vacuna rusa Sputnik V. Según datos del jueves, Argentina había administrado más de 635.000 dosis, lo que equivale al 1,41% de su población. Tras lo vivido en Perú con un escándalo de cientos de altos funcionarios vacunados de manera privilegiada, el fantasma de una situación similar se extiende sobre Argentina, aunque de momento, a diferencia de Perú, todo parece indicar que en este caso el presidente Fernández no estaba al tanto de lo que ocurría en el Ministerio de Salud. Un estudio del hospital israelí Sheba, publicado en la revista científica The Lancet, reveló que la primera dosis de la vacuna producida por Pfizer disminuyó en un 75% las infecciones de coronavirus al menos 2 semanas después de su administración. Para hablar sobre el éxito del proceso de vacunación en Israel, quiero saludar en este momento a Alejandro Rosenthal, jefe de la unidad de cirugía maxilofacial del Hospital Sif de la ciudad de Safed e instructor clínico de la Facultad de Medicina de Bar Ilan University en Israel. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros en France 24. Le pregunto a qué se debe el éxito de este proceso de inmunización masiva en Israel y qué reveló exactamente el estudio de Pfizer. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos. El éxito viene a hacer que el primer ministro de Israel, cuando empezó la pandemia, ya apostó con las vacunas de Pfizer y de Moderna, pero más con la de Pfizer, y se comprometió en adquirir estas vacunas ya desde el principio, al principio cuando empezó la pandemia. Y llegamos a hacer un acuerdo muy importante con Pfizer e Israel, que Israel es un país relativamente pequeño y muy bien organizado, tiene 9 millones de habitantes y ya en el término de 2 meses más o menos, ya ha vacunado prácticamente al 50% de la población. Hemos recibido ya unas 6 millones de dosis, más de 6 millones de dosis. Hay más de 4.250.000 personas vacunadas con la primera dosis
y casi 3 millones de personas con la segunda dosis. O sea que el sistema israelí es un sistema que está muy bien organizado, con sistemas de administradores sociales que cubren un 100% de la población. Es un sistema social, que es un sistema gratis, que lo tiene toda la población. Y eso permitió a Israel, al sistema de salud, poder distribuir las vacunas en forma muy precisa y muy sistemática a toda la población y tener los resultados al día y al minuto, Doctor, de lo que está pasando en todo el país. Doctor, y le pregunto entonces, ¿cuál ha sido su experiencia durante este proceso de vacunación? Tengo entendido que usted ya se vacunó. Sí, la experiencia es muy buena. Lo estamos viendo que prácticamente no hay enfermos nuevos que han pasado se han vacunado. Prácticamente un 0.4% de la gente que se ha vacunado se ha infectado. En realidad, prácticamente nadie de los que se ha vacunado. Yo recibí las 2 dosis a 3 semanas de diferencia. La respuesta a la segunda dosis estuvo un par de días un poco como afiebrado, un poquito con debilidad, como una gripe normal durante un par de días. Pero por supuesto que vale el hecho de estar vacunado y poder seguir atendiendo a la gente. Y debido a este éxito, el gobierno mañana va a relajar estas medidas de confinamiento. Doctor, le pregunto si esto entonces no puede suponer un retroceso en lograr la inmunidad de rebaño en ese territorio. Bueno, evidentemente la inmunidad de rebaño va a ser muy difícil cuando Israel tiene un gran porcentaje de niños de menos de 16 años, que es más o menos un 30% de la población. O sea que vamos a poder tener máximo tal vez un 70% de la gente vacunada por ahora, pero igualmente es complicado porque estamos tratando de abrir el comercio en forma muy medida, Sí. por supuesto que la gente que se vacunó recibe a la semana, porque yo ya recibí, por ejemplo, el certificado de vacunación, lo que se llama el pasaporte verde, que nos va a permitir poder entrar a esos, como vos decías, por ejemplo, a los shopping, los negocios, que van a tener el permiso, el certificado verde, como se le dice Claro. acá. Entonces va a poder entrar solamente gente que tenga ese pasaporte verde. Doctor. Aparte de todas las medidas de distanciamiento y higiénicas, por supuesto. Sí, doctor, gracias por su tiempo, por estar con nosotros en France 24. Vamos hasta Rusia, donde un tribunal de Moscú rechazó la apelación del líder de la oposición, Alexei Navalny, contra su sentencia de prisión. Previamente conversamos con nuestro corresponsal en la capital rusa, Xavier Colás, que nos contó qué supone esta confirmación de la condena. Esto fue lo que nos dijo. Pues supone que no va a haber clemencia para Alexei Navalny, y era una esperanza que, aunque pequeña, existía en algunos ámbitos de la oposición, entre otras cosas por lo que había ocurrido en el pasado. Lo cierto es que hasta la fecha las autoridades de la justicia rusa siempre habían evitado que Alexei Navalny, un carismático líder de la disidencia rusa, pasase largas temporadas en prisión, tal vez por el miedo a que su popularidad creciese. Pero esta vez no ha habido marcha atrás y Alexei Navalny parece que va a tener que pasar 2 años y medio en una prisión que todavía no se ha determinado, puesto que sigue en un centro de detención preventiva porque tiene todavía un juicio pendiente del cual tendrá que responder hoy, por cierto. En Myanmar, miles de personas siguen manifestándose en varias ciudades del país exigiendo la liberación de la líder derrocada Aung San Suu Kyi, así como por la muerte de una joven que fue herida de bala días atrás por las autoridades cuando participaba en una de estas protestas. Este sábado se han registrado 6 heridos de bala mientras las autoridades dispersaban a los manifestantes. Informe de Andrea Maya. Un minuto de silencio por Mia Tuetuekine. Miles de birmanos rindieron homenaje a la joven de 20 años que perdió la vida por un disparo en la cabeza y que ahora se ha vuelto en un símbolo para los manifestantes en pro de la democracia. Hay posibilidades de que muchas más personas mueran. Nosotros mismos ni siquiera podemos saber si moriremos o no, pero tenemos que luchar hasta el final independientemente de nuestras vidas, por un éxito que llegará después. Podemos deshacernos de esta dictadura militar.
Son muchos los que siguen uniéndose a la campaña de desobediencia civil en protesta contra el golpe militar del pasado 1 de febrero que derrocó a la líder del país, Aung San Suu Kyi, y a otros funcionarios. Los manifestantes exigen la restauración del gobierno electo, la liberación de Suu Kyi y la eliminación de la Constitución de 2008, redactada bajo la supervisión militar y que otorga al ejército un papel importante en la política de Myanmar. Los militares dijeron que gobernarían democráticamente, pero al mismo tiempo cortaron la conexión a Internet y bloquearon plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter. Eso significa que sus palabras no coinciden con sus acciones. Por lo tanto, nunca les creeremos. La comunidad internacional ha condenado el uso de la fuerza contra manifestantes y las detenciones que ya suman casi 550 en menos de 3 semanas, entre ellos líderes políticos, funcionarios, monjes y activistas. Las protestas continúan en España por cuarto día consecutivo tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, acusado de enaltecimiento al terrorismo y por publicar videos que incitaban a la violencia en Twitter. Veamos el informe. Cuarta noche de protestas en España a medida que los manifestantes siguen luchando por la libertad de expresión en el país. La violencia nocturna se desató desde el inicio de las protestas el martes, en respuesta a la sentencia del rapero Pablo Hasél, condenado a 9 meses de prisión por publicar trinos que, según las autoridades, enaltecían al terrorismo. La condena dividió a la población y también al gobierno de coalición, con algunos miembros del Ejecutivo a favor de los manifestantes. Existe además un amplio consenso dentro de la sociedad española para amparar mejor la libertad de expresión en línea con la regulación que existe en otros países europeos. Y el Gobierno de España ya ha manifestado que va a mejorar la protección legal de la libertad de expresión. En segundo lugar, en una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción a esta regla, no hay causa, ni lugar, ni situación que pueda justificar el uso de la violencia. El viernes el presidente Pedro Sánchez dijo que el uso de la violencia no se puede justificar. La semana pasada el gobierno anunció que cambiaría la ley para garantizar el derecho a la libertad de expresión y eliminar eventuales penas de cárcel. No obstante, este cambio llegaría tarde para la sentencia de Hasél, por lo que algunos socios de la coalición del presidente Sánchez firmaron una petición de indulto para el rapero encarcelado. Una dura y mortal tormenta invernal continúa arrasando el sur de Estados Unidos, con Texas como principal afectado. Millones de personas vivieron sin energía durante días en medio de temperaturas bajo cero. Y aunque la frágil red eléctrica regresa poco a poco, la interrupción del servicio de agua fue la constante este viernes. Una crisis energética que se ha convertido en una crisis de recursos hídricos. Esta residente de Houston no tuvo energía en casa durante 4 días y ahora se ha quedado sin agua. Las gélidas temperaturas provocaron que se congelaran las cañerías de su casa. Acabo de tener un derrame, así que ya sabes, cuando dicen que la electricidad sufrirá fluctuaciones, que vendrá y se irá. Nosotros nunca lo vimos, nunca tuvimos luz. En torno a 14 millones de personas, cerca de la mitad de habitantes de Texas, están sufriendo problemas de agua. Muchos no tienen agua de llave y algunos de los que sí la tienen están siendo avisados de hervirla después de que las plantas de tratamiento de agua se quedaran sin energía. Y otros tienen que tratar con tuberías rotas e inundaciones. Con los estantes de los comercios vacíos, millones de personas dependen de lugares de distribución como este. Llevo despierto desde las 5 y he estado en la carretera desde las 6 y sé que son las 11:30, pero me voy a quedar sentado aquí. No tengo otra opción. Todas las tiendas de mi zona se quedaron sin agua. La escasez de agua es solo el último de una cascada de problemas en Texas. La inusual tormenta invernal causó la crisis en el estado, apagando muchas de las redes eléctricas y dejando a millones sin calefacción durante días bajo temperaturas heladoras. Mientras se espera que las temperaturas suban este fin de semana, el enfado es alto entre la opinión pública. Los funcionarios locales intentan tranquilizar a la población. Esta semana pasada ha sido un gran reto, quizás como ningún otro reto que hayamos enfrentado hasta ahora. Continuaremos trabajando para abordar y encontrar sus necesidades y retos para ayudarles a superarlas. El presidente estadounidense Joe Biden dijo el viernes que aprobará la declaración de desastre en Texas, allanando el camino para más ayuda. Hasta aquí el informativo, continúe con nosotros.
RFI y France 24